Mil otoños por Meng Chi. Capítulo 22, Sinopsis. ¿Hay realmente alguien que pueda pasar por altibajos sin cambiar su corazón? La digitación de agua de manantial es una de las técnicas por las que Yang Wuxi se había hecho famoso. Había derrotado a innumerables maestros con él, en el pasado. Incluso Chifeng usó 2 versos para describir esta técnica, que muestra su singularidad y exquisitez. Hoy en día, Yang Wuxi naturalmente debe haber alcanzado un nivel aún más alto. Sin embargo, pocas personas sabían que esta técnica en realidad se usó para el manejo de la espada. En ese entonces, Yang Wuxi tenía una espada que lo acompañaba a todas partes, pero en algún momento perdió la espada. Durante un tiempo, no pudo encontrar un arma con la que estuviera satisfecho, así que simplemente usó su dedo en su lugar. Inesperadamente, creó esta técnica de digitación, que tenía un nombre tierno, pero solo quienes recibían el golpe de esta técnica podían experimentar el tipo de tormenta y huracanes a los que se enfrentaban. Si la persona aquí tuviera ojos afilados, entonces su vista le habría dicho que los movimientos de Yang Wuxi eran claramente lentos, elegantes y suaves, como si estuviera a punto de rozar las hojas caídas en el hombro del oponente. Pero sus dedos ya se habían convertido en imágenes residuales, que era incluso imposible distinguir cuál sombra entre ellos era su mano real. Chen Qiao estaba ciego, y dado que una persona ciega no se confiaba tanto en su visión, sus otros sentidos se habían vuelto aún más agudos. Lo que sintió fue una tremenda presión corriendo hacia él, desde todas las direcciones como una montaña presionando desde arriba, tratando de aplastarlo, mientras el chi interior se movía hacia adelante y atrás. Este tipo de presión no era uniformemente fuerte. Más bien, siguió el dedo de la otra persona, a veces presionando hacia abajo sobre su hombro y a veces amenazando su cuello. Se desvió de un lugar a otro, siendo los movimientos erráticos e impredecibles, haciendo que fuera imposible defenderse. Chen Qiao estaba totalmente envuelto en la presión construida por la otra parte, como si estuviera rodeado de paredes. Las densas capas de chi interior eran como numerosas olas de marea. No podía retirarse y no podía avanzar. Una vez que su fuerza interna se agotó, lo que le esperaba eran los dedos de Yang Wuxi directamente sobre él, tan suaves como el agua de manantial. Entonces lo único que le quedaba sería la muerte. Chen Qiao solo tenía el 30% de su chi interior, y tal vez era menos capaz que incluso un artista marcial de segunda categoría. Normalmente, la gente de este nivel ni siquiera podía soñar con sobrevivir a los ataques de Yang Wuxi. Pero la ventaja de Chen Qiao era que ya tenía todas las artes marciales del monte Xuandu en él, junto con los 2 volúmenes de la estrategia del Yang Vermellón. A pesar de que podría no tener suficiente tiempo para hacer uso de todos los contenidos que acababa de memorizar, pero la recuperación de sus recuerdos significó que su capacidad para hacer frente al enemigo también había sido restaurada. Al menos, no sería tan pasivo como antes. Con las mangas subidas, también usó su mano para reemplazar la espada, haciendo un gesto. Este fue el primer movimiento de apertura de arte de la espada Olas Emergentes, Suave Brisa. Olas Emergentes fue el arte exacto de la espada que Yu Ai había utilizado durante su batalla con Yang Wuxi. A pesar de que el monte Xuandu era mundialmente famoso, solo tenía unos pocos conjuntos de artes marciales. En cuanto a las artes de la espada, solo había 2 conjuntos de ellos. Porque Chifeng creía que el principio de las artes marciales era el mismo que muchos otros principios en este mundo. En última instancia, todo se redujo a la simplicidad. Por lo tanto, pensaba que no importa cuánto aprendan, era mejor practicar y perfeccionar estos 2 conjuntos de arte de espada hasta que uno pudiera controlarlas y usarlas libremente. Como su nombre indica, la brisa llegó lentamente. El estilo de inicio era suave e indulgente, haciendo que la gente se sintiera como si se estuviera bañando en una brisa fresca. Sin una espada en la mano, Chen Qiao tuvo que juntar 2 dedos como su espada. Después de este movimiento, finalmente recuperó el familiar sentimiento del pasado. Desde su dantian, su chi interior se elevó continuamente y subió a lo largo de Yangguan, Zhongsu, Zhiyang y otros puntos de acupuntura. Se condensaron en Fengfu, luego fluyeron hacia Sidu y Waiwan. La otra persona forjó su chi interno en capas de defensa impenetrable,
presionando hacia él, desde todas las direcciones, pero Chen Qiao pasó a guiar su propia fuerza interna a su alcance justo a tiempo. Una marca blanca atravesó como la luz de la espada. Esta era la energía de la espada. La energía de la espada voló, y Chen Qiao inmediatamente cambió sus movimientos, imitando los 3 estribillos de cítara en el arte de la espada olas emergentes. Señaló unas cuantas veces seguidas con el dedo. Cada uno de ellos presionó directamente los nodos de esta red que Yang Wuxi había tejido usando su chi interior. Con un estallido, se acumuló neblina. Chispas cayeron sobre la red, adornándola como cuentas. Si alguien más estuviera aquí, podría haber visto una luz deslumbrante estallar entre los dos. Chen Qiao no podía ver con sus ojos, pero en realidad fue capaz de romper el ataque del otro solo confiando en su comprensión del chi interior de Yang Wuxi. Desde el comienzo del ataque de Yang Wuxi hasta que Chen Qiao lo disolvió, las personas dentro podían sentir que había pasado mucho tiempo, pero para los espectadores, pudo ser solo cuestión de un parpadeo. Yang Wuxi se sorprendió un poco cuando vio esto, pero lo que siguió fue una expresión de interés que crecía en su rostro. Juntó los dedos en una palma, su figura flotando como una nube, como un encanto milagroso. Desde diferentes direcciones, golpeó 3 palmas hacia Chen Qiao. Estas 3 palmas eran como el viento que pasaba entre montañas o aire que se elevaba sobre el mar, vertiéndose hacia el cielo con majestuosidad. En comparación, los ataques anteriores de Yang Wuxi eran como un juego de niños. Fue solo en este momento que finalmente se quitó la máscara de elegancia, revelando la naturaleza feroz debajo de la máscara. 3 palmas, 3 direcciones. Pero solo había un Chen Qiao que tenía 2 manos. Era imposible para él resistir los ataques desde 3 direcciones diferentes al mismo tiempo. Chen Qiao decidió retirarse. Después de disolver la ofensiva de Yang Wuxi, ningún chi interno lo estaba bloqueando por detrás. Retrocedió unos pasos, pero eso fue todo lo que pudo lograr antes de que las 3 palmas de Yang Wuxi llegaran ante su rostro. Por muy hábil que fuera Yang Wuxi, era solo un humano, incapaz de golpear 3 palmas al mismo tiempo. A pesar de su velocidad rápida, tenía que haber un retraso. Era solo que la velocidad era demasiado rápida, por lo que era imposible decir el orden. Pero Chen Qiao pudo, porque estaba ciego. Una persona ciega no podía ver, pero sí escuchar. Después de que se lesionó, había experimentado tanto sufrimiento que era inimaginable para él antes. Estos dolores se habían convertido en un fuerte contraste con su pasado después de recuperar sus viejos recuerdos. También hubo momentos en que Chen Qiao se sintió perdido, desconcertado y aún más angustiado por haber sido traicionado por sus parientes. Pero en este momento, su corazón estaba tranquilo. En el pasado, cuando todavía era el líder de la secta del Monte Xuandu, su estado de ánimo era pacífico, pero ese tipo de paz era la paz que pertenecía a alguien que nunca había experimentado ningún contratiempo. Sin embargo, la paz que sentía en este momento era el resultado de experimentar lo que pasó por las explosiones, lluvias torrenciales y todo tipo de contratiempos y dificultades. Cuando las olas furiosas cesaron, la luna subió por encima de las nubes, fusionando el agua y el cielo en el mismo color. No había olas, ni ondas, ni dolor, ni alegría. Era como ver la primavera oscureciendo la hierba a lo largo de las escaleras de piedra o el otoño diluyendo las capas de nubes sobre el cielo. Era como ver un pozo que reflejaba la linterna solitaria colgando sobre ella o la luna brillando en el vidrio de colores de abajo. Fue capaz de distinguir la secuencia de las 3 palmas. En un instante, como una flor de loto, su mano se desplegó y cerró de nuevo. Estaba usando las olas nacientes en el monte Kang, sol y luna en el interior, y aire púrpura desde el este, de las artes espada olas emergentes. Si los discípulos del monte Xuandu estuvieran aquí, definitivamente no habrían reconocido que estos movimientos se originaron del arte de la espada olas emergentes, porque en manos de Chen Qiao, estos movimientos poseían cambios constantemente, y ya eran algo completamente diferente de sus formas originales. Sin embargo, si Chi Fenghe reencarnaba, definitivamente podría decir que lo que Chen Qiao usó no fue solo una forma de estos movimientos de espada, sino que incluso estaba más allá de las formas de la energía de espada, y había alcanzado el reino del espíritu de espada.
La espada era el rey de todas las armas, y siempre ha sido respetada por la gente en el campo de las artes marciales. 9 de cada 10 artistas marciales usaban espadas como armas. Aunque para la mayoría de ellos, ni siquiera se podría decir que sus habilidades eran dignas para entrar en el Salón de la Fama, y mucho menos la discusión de los reinos. Había 4 reinos en el arte de la espada: energía de espada, intención de espada, corazón de espada y espíritu de espada. Ser capaz de controlar la espada con chi interno significa que esta persona ya había alcanzado el reino de energía de espada, que pueden lograr los maestros innatos, y Chen Qiao ya había llegado a este reino antes de perder sus artes marciales. Era extremadamente talentoso. Después de haber practicado las artes de la espada desde su infancia, a la edad de 20 años, ya había atravesado la forma de los movimientos de la espada y había entrado en el estado de energía de espada. Después, Chi Fenghe le transmitió el guión restante de la estrategia del Yang Vermellón. Integrando el método de cultivo de chi interno dentro del guión restante en su energía de espada, sus habilidades con la espada mejoraron día tras día. Si todo hubiera continuado como estaba, comprender la intención de espada sería solo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, más tarde ocurrió el desafío en la cumbre Medio Paso, y todo llegó a un final abrupto cuando Chen Qiao se cayó por el acantilado. Si no hubiera sido por los restos de chi interior de la estrategia del Yang Vermellón que había permanecido dentro de su cuerpo, lo que le brindó la oportunidad de comenzar desde cero, las artes marciales en las que había trabajado tan duro en la primera mitad de su vida, habrían sido en vano. Yang Wuxi no era una persona común y corriente. Naturalmente, se dio cuenta que, bajo la presión de sus propios pasos, Chen Qiao no solo no cayó al suelo, sino que incluso despertó el reino de la intención de espada, lo que fue realmente sorprendente. Sin embargo, inesperadamente, además de su sorpresa, también había un rastro de emoción que brotaba en su interior. Él obligaría a Chen Qiao a luchar contra él, de vez en cuando, solo porque la otra persona llevaba el chi interior de la estrategia del Yang Vermellón. Esperaba ser iluminado a través de estas peleas, que lo ayudaría a extraer la esencia de la estrategia del Yang Vermellón y complementarlo con sus propias artes marciales. Entonces, cuanto más fuerte es el oponente, más feliz se sentía naturalmente. En este momento, el corazón de Chen Qiao estaba en completa paz y tranquilidad. Después de comprender la intención de espada, su estado de ánimo había entrado en un mundo completamente nuevo a partir de ahí. Era etéreo, claro y tan misterioso que era difícil de describir. Este mundo no tenía límites, como el océano absorbiendo todos los ríos, o el acantilado que se elevaba miles de metros en el cielo. Este mundo también era muy estrecho y no había forma de avanzar o retroceder. Sin embargo, el lugar donde se encuentra la intención de espada es donde estará la intención taoísta. 1 engendra 2, 2 engendra 3 y 3 engendra todas las cosas. No había tierra bajo sus pies, pero el suelo estaría allí una vez que puso un pie en él. En este estado mental, incluso si no podía ver con claridad, Chen Qiao podía sentir claramente la trayectoria del disparo del oponente. Esperó en silencio. Yang Wuxi señaló hacia el centro entre sus cejas. Chen Qiao no retrocedió, sino que eligió levantar la mano y seguir adelante. Levantó su mano derecha y, su palma abierta simplemente bloqueó el dedo del oponente. En una fracción de segundo, todo el metal y las rocas a su alrededor se agrietaron y estallaron como estrellas fugaces cayendo en la noche. Chen Qiao solo escuchó una fuerte explosión junto a su oreja. Inmediatamente después, la sangre salió de su nariz y de su boca. Perdió el control de su cuerpo y voló hacia atrás, golpeando un tronco voluminoso al final. Entonces cayó pesadamente al suelo. Sin embargo, Yang Wuxi soltó un suspiro y se vio bastante sorprendido. Fue solo porque había usado al menos la mitad de su poder marcial para ese movimiento. Con las habilidades internas actuales de Chen Qiao, incluso si entendía la intención de espada, su base estaba terriblemente dañada. Ya era lo suficientemente notable como para haber visto su ataque y bloquearlo sin morir justo en el acto. Solo con esto, se podía ver que la aptitud y el potencial de Chen Qiao eran realmente increíbles. Todavía podía comprender la intención de espada incluso bajo el golpe de la traición.
No es de extrañar que Chifengge lo hubiera elegido como su sucesor. Pero, aunque Chen Qiao no murió, no estaba mucho mejor que eso. No había forma de que pudiera haber recibido el golpe del dedo de Yang Wuxi, pero lo tomó de todos modos. Además de la pelea con Yuai antes en el monte Xuandu, finalmente se desmayó por agotamiento. Yang Wuxi se inclinó y sostuvo la barbilla de Chen Qiao en su mano. El semblante de la otra persona era como un jade frío. Estaba pálido y apagado. Incluso la más mínima sangre en sus labios había desaparecido, como si fuera a morir en cualquier momento. Sin embargo, desde que resultó gravemente herido después de caer del acantilado, 9 días de cada 10, tendría este tipo de tez. Ahora, se veía un poco más serio. Sin embargo, en medio de esta palidez sombría, sus ojos bien cerrados, sus pestañas largas como plumas, todo tenía un delicado pero especial sentido ascético de belleza. Desde que estaba inconsciente, parecía ser aún más dócil y encantador. Mutiko también estaba desconcertado por una apariencia tan bien educada ese día, por lo que consideró erróneamente a una flor carnívora con una hierba insulsa. Sin embargo, el temperamento de esta flor era bastante bueno, y siempre fue tan suave de corazón. Por lo tanto, se encontraría repetidamente en problemas. Puede parecer que buscó esos problemas por sí mismo, pero también parecía estar completamente preparado cada vez, como si ya hubiera anticipado las consecuencias de su bondad en todo momento. Si otros lo subestiman debido a su bondad de corazón, serían realmente estúpidos. Mírate. Qué cansado estás. Qué miserable debe ser tu vida. Tu maestro murió, e incluso tu posición como líder de secta fue arrebatada por otra persona. Todos tus hermanos marciales que crecieron contigo, o te traicionaron o no estaban de acuerdo con tu forma de hacer las cosas. Completamente aislado de tu familia y amigos, con un cuerpo tan gravemente herido, que tuvo que salir del monte Xuandu, sin tener nada a su nombre. Yang Wuxi le susurró al oído en el tono más suave, pero no tenías que ser tan miserable, mientras me sigas de regreso a la secta sagrada, y comience a practicar registros fundamentales de Fénix, Kilin, incluso te enseñaré el volumen de la estrategia del Yang Vermellón que he aprendido. Para entonces, sin mencionar la recuperación de tus artes marciales, un nivel superior estará a tu alcance. Esto será mucho más rápido de lo que tardaría 3 o 5 años en recuperarte por ti mismo. En ese momento, ya sea que quieras recuperar tu posición como líder de secta o matar a Yuai por venganza, ninguno de los dos sería un problema. ¿Qué te parece? Ahora era el momento en que la mente de Chen Qiao estaba en su punto más débil. Estaba mareado y confuso, físicamente incapaz de resistir. Era el momento más fácil para invadir su mente. Además, Yang Wuxi había utilizado el encanto diabólico en sus palabras que saludaron la oreja de Chen Qiao una y otra vez y perforaron directamente en su corazón, latiendo fuertemente contra su núcleo taoísta. Chen Qiao frunció el ceño de dolor y su cuerpo se movió ligeramente, pero Yang Wuxi no aflojó su agarre, incluso repitió las palabras 2 veces más. Yuai se alió con Kunye. Gracias a ellos, te caíste por el acantilado y perdiste todas tus artes marciales. ¿No los odias? Sin artes marciales, sin posición ni estatus, incluso payasos como Chengón y Mutipo se atreven a saltar frente a ti. ¿Realmente ni siquiera hay un poco de odio en tu corazón? ¿No quieres matarlos? Yo también puedo ayudarte con eso. Si otras personas hubieran pasado por ahí, podrían pensar que los dos estaban susurrándose íntimamente en los oídos del otro. La escena parecía tan coqueta, pero en realidad, ese no era el caso en absoluto. Yang Wuxi apretó un poco más su agarre y una marca roja apareció en la barbilla de Chen Qiao que probablemente se convertiría en un moretón al día siguiente. Sin embargo, no fue la razón detrás del sufrimiento de Chen Qiao. La fuente del dolor de Chen Qiao provino de las palabras que se le vierten repetidamente en la cabeza como encantamientos, y no podía evitar ni escapar de la voz. Apretó los dientes tan fuerte como pudo y, a pesar de que ya había perdido el conocimiento, siempre parecía haber un hilo en su subconsciente que estaba firmemente unida a él, lo que le impedía abrir la boca para estar de acuerdo. Una vez que abriera la boca y estuviese de acuerdo, comenzaría a perder su verdadero yo. Yang Wuxi preguntó, ¿por qué no estás de acuerdo?
Es solo una palabra. Puedo hacer cualquier cosa por ti, si abres la boca. Chen Qiao respondió, no quiero convertirme en esa clase de persona. Aunque quisiera hacerlo, debería hacerlo yo mismo. Yang Wuxi dijo, ¿en qué clase de persona quieres convertirte? ¿No es bueno poder buscar venganza a tu deleite? Puedes matar a quien quieras. Además, primero te traicionaron. No les debes nada. Chen Qiao negó con la cabeza, sangre fresca comenzó a brotar de la comisura de su boca, y la expresión de dolor en su rostro se hizo más profunda. Una persona normal ya no podía soportar tal tortura, pero él simplemente se negó a hablar. Algunas personas ignoraban los peligros del mundo y ofrecían ciegamente buena voluntad. En última instancia, no solo implicaba a los demás, sino también a ellos mismos. Mientras que algunos otros eran capaces de ver a través de la malicia, sin embargo, todavía eran fieles a sus corazones, permaneciendo gentiles y de corazón suave. Pero la naturaleza humana es malvada. ¿Hay realmente alguien que pueda pasar por altibajos sin cambiar su corazón? Yang Wuxi se rió entre dientes, limpió la sangre de la comisura de los labios de Chen Qiao, poniendo sus manos a través de sus axilas, lo llevó en sus brazos y caminó hacia la ciudad. Fin del capítulo 22. El autor tiene algo que decir. Chen Qiao siempre escupe sangre. Les hace sentirse feliz. Eso es genial. Responde Yang Wuxi. Chen Qiao se estaba muriendo y levantó la mano, yo, estoy molesto. No olvides que si quieres el PDF de este capítulo, estará en el siguiente vídeo. Suscríbete, dale like y comparte.